Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Para qué? Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Hola amigos, un saludo especial una vez más a todos los que tienen afinidad con la información que compartimos en Generación Cristo, a todos los que se encuentran en diferentes países y que escuchan las grabaciones en cualquier momento. Un saludo para todos de la comunidad Generación Cristo. Seguimos en el aprendizaje del yo. Estamos en la escuela del yo, porque nos dimos cuenta que estábamos en la escuela de lo exterior, de querer conquistar fuera de nosotros el entorno, la sociedad. Bueno, nosotros somos el resultado de la sociedad y de la cultura y del entorno. Bien decía Salomón que cuando hay mucha ciencia y mucho, se aumenta el dolor y la aflicción. Hace unos días les contaba sobre alguien que tiene una finquita y tiene un trabajador y le preguntó que si él sabía qué era la depresión y la ansiedad y todas estas cosas y el estrés. Y el trabajador le preguntó que qué era eso. ¿Y eso qué es? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de la depresión y la ansiedad y el estrés? Dijo, no, pues es que eso se da porque uno se mete en el día a día y dice, ah, no, es que a mí no me queda tiempo de pensar en eso. Yo lo que tengo que hacer es trabajar. Y eso sucede de alguien que vive en Bogotá, pero tiene una finquita en un pueblito, en un contexto muy cercano, 3 horas de Bogotá. Entonces nos damos cuenta que al final los seres humanos somos el resultado del entorno, de la cultura. Eso nos va forjando y nosotros nos vamos, como Pablo lo dice en Filipenses 2, en Corintios 5, donde dice que nosotros somos arrastrados, Efesios 2, perdón, arrastrados, escuchen, arrastrados siguiendo la corriente de este sistema, ¿verdad? ¿Qué significa arrastrados por la corriente? Simplemente engañados en las percepciones, siguiendo lo que nos quieren colocar. Entonces a nosotros nos colocan, hay que hacer aquello, hay que ir a aquello, hay que ver esto, hay que hacer esto. La humanidad corre detrás de eso. Y van colocando en nosotros el concepto de valor, de valor. Y valor es que las personas hablan de temas que se vuelven comunes. No sé, a los que les gustan las carreras de caballos, se les vuelve valor, hasta se vuelven adictos, algunos apuestan, los que les gusta las de carros, los reinados de belleza, a propósito, y ahora el fútbol, hay gente que se nos vuelve un valor, algo, y se nos mete, y ese valor se convierte en el tema de conversación, en el tema de vida. Y a eso le dedicamos tiempo, como dice Jesús, donde ustedes tengan el tesoro, es porque está el corazón, ¿verdad? Y en ese mismo concepto es que Salomón quiere que nosotros aprendamos con este libro tan profundo a conocer, a conocernos y a darnos herramientas para ser inteligentes, para ser sabios, para ser prudentes, para ser diligentes. El libro de Proverbios debería ser una cátedra obligada en todos los colegios. ¿Por qué? Porque el solo hecho de que pudiésemos entender esto, que es el gran reclamo de la sociedad hoy, que hay que hablar de habilidades blandas, que hay que hablar de liderazgo. Y la palabra liderazgo, al final, los más versados del tema concluyeron que significa que un líder
es aquel que sabe conducirse. Ese es un líder, ¿cómo les parece? El que sabe conducirse, es decir, comportarse, reaccionar, ser ecuánime con sus recursos, con lo que piensa, con lo que siente, con lo que habla. Jamás íbamos a pensar que íbamos a llegar ahí. Pero lo curioso es que lo que no sabíamos es que el libro de Proverbios casi que nos dice para que ustedes sean líderes. ¿Cómo les parece? Que podamos conocer, entender, aprender para que sepamos cómo vivir, cómo conducirnos, que es una expresión que Pablo le sugiere a Timoteo, ¿sí? Para que tú sepas conducirte. Por eso le dice, ten cuidado de ti mismo, de tu forma de vida y de lo que enseñas. Entonces, este contenido de riqueza de Proverbios, que también lo acabamos de leer acá, el apóstol Pablo está escribiendo una carta a la iglesia de Colosas, que es una de las cartas más profundas en cuanto a la eternidad y la deidad de Cristo, donde habla de que todo fue hecho por Él, por medio de Él y para Él. Textos muy profundos donde habla de que Él es la imagen del Dios invisible. Es una comunidad que a veces pensamos que hace 2000 años no eran tan pilos. Yo creo que había demasiado conocimiento porque esta carta tiene un derroche de contenido tremendo. Y lo que leemos hoy es que estas palabras que se escribieron hace tantos años sigan tan vigentes, hoy más que nunca. Entonces Pablo está escribiendo justamente que él está orando. ¿Está orando para qué? Para que le salgan trabajos, para que le salga la visa, para ganar el concurso. ¿Para qué está orando Pablo? Para ganar el partido, como a veces vemos a la gente haciendo oraciones allá en el estadio. No, él está orando por algo distinto. Dice, orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Uy, qué maravilloso es esto, ¿verdad? Y lo dice con esas dos palabras que estamos viendo en Proverbios, que ya hemos adelantado un poco, en lo que es la sabiduría y la inteligencia espiritual. Esa inteligencia es esa capacidad de discernir, de pensar, de tener claridad en las cosas. Y aquí es donde quizás nos estamos un poco perdiendo, ¿cierto? Es como la inteligencia, es como la capacidad de aprender, de comprender, de aplicar conocimientos. Tiene que ver con las habilidades cognitivas, razonar, la resolución de problemas. Pero nos dábamos cuenta que efectivamente hay una brecha, hay una diferencia entre inteligencia y sabiduría. Bueno, y entonces, ¿qué es inteligencia y qué es sabiduría? La etimología de inteligencia es muy bonita porque tiene la connotación de leer entre líneas. ¿Cómo les parece? De saber ver, de saber cribar. Entonces, como tener ese juicio, ¿verdad? Entonces, significa entre líneas o leer o saber leer el resultado de algo, aunque es distinta la definición de la palabra sabiduría, que lo que significa básicamente es sabio, saber, tener gusto profundo de las cosas, porque se conocen, que se aplican. Entonces, la gran diferencia entre la inteligencia y la sabiduría es que la inteligencia precede a la acción. Yo soy inteligente para tomar decisiones, soy inteligente, pero cuando actúo, entonces se me dice, no actuaste inteligentemente, sino sabiamente, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es posible que hace 2000 años Salomón haya escrito una cátedra tan profunda, que hoy es lo que está en boga y de moda? Y vamos a irnos un poco por el lado de lo que está en boga, que son las emociones, que es el dominio de nosotros mismos, porque así es que lo está escribiendo cuando leemos Proverbios 1. ¿Cuál es el objetivo de estas inteligencias? Pues que nosotros aprendamos
a vivir sabiamente. Si recuerdan que por allá también el apóstol Pedro, hablando sobre los esposos, él está dando una connotación que se necesita tener seso, es decir, no caer preso de las reacciones, se necesita sabiduría, inteligencia para saber vivir. Eso es lo que le pide al hombre, que el hombre debe aprender a vivir de esa manera con su esposa. ¿Qué quiere decir? Que con ser espirituales no alcanza, hay que ponerle esto, porque ay, no estamos muy consagrados, pero ella es de una forma y yo soy de otra forma, y ustedes saben de qué les estoy hablando, que podemos ir a la iglesia y tener una batalla campal en casa, porque simplemente a veces no tenemos la capacidad, la inteligencia para ver cómo funcionan las cosas. Entonces, inteligencia tendría que ver como, es que las mujeres son distintas. A ella les gusta la seguridad, a ella les gusta decir, ¿y cuándo entra la plata? Y, si se, y a nosotros nos gusta decir, no, es que tenemos una propuesta. Entonces, si logramos entender inteligencia, entonces actuamos sabiamente, ¿de acuerdo? Para que podamos tener ese, ese buen resultado, hasta saber de qué hablar, porque a veces cuando hablamos más de la cuenta, no somos inteligentes y entonces no nos comportamos sabiamente. Este proceso quisiera que lo lleváramos justamente. Note que Pablo tiene una, una petición, un deseo, y habla de la inteligencia espiritual. Está hablando de que nosotros necesitamos, cuando se habla de inteligencia espiritual, entonces tenemos que entender cuál es la voluntad de Dios. Dice, ora para que seamos llenos de toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Para qué? Para que podamos leer entre líneas y intelligere, leer dentro de las cosas, cuál es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios pues tiene que ver con su reino de los cielos, aunque hay un texto específico aislado que dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación, pero tenía que ver, porque tenía, eso se lo dijo a la iglesia en Corinto, que fornicaban, no se complicaban mucho con eso, entonces él tiene que usar ese texto específico para decir que la voluntad de Dios es nuestra santificación y que guardaran los cuerpos de fornicación, pero porque ese era el caso que estaban viviendo en la iglesia de Corinto. Pero realmente la voluntad de Dios, como en Romanos 12:2 dice que podamos conocer la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Pues, ¿cuál es? Pues que Cristo sea formado en nosotros con todo su legado del reino de los cielos para que nosotros podamos tener una vida plena. ¿Para qué creen ustedes que es esto? ¿Para el cielo o para vivir acá? ¿Nos conviene vivir aquí? Dame un segundo, tengo un ayudante por aquí. Entonces, este, este proceso de la inteligencia lo vamos a llevar al tema de Santiago. ¿Cómo les parece? O sea que debemos ser inteligentes en escuchar y en hablar y en enojarnos. ¿Cómo les parece? Que nos ayudaría mucho en este momento. Entonces, vamos a mirar que nos estamos entrenando ¿para qué? Para la vida. Seguramente en 50 años, muchos ya estamos en el reino de los cielos, ¿verdad? ¿Y cómo vamos a vivir estos 20, 30, 40 años que nos quedan? Les pregunto. ¿Cómo los vamos a vivir? ¿Vamos a seguir repitiendo los mismos o vamos a ir construyéndonos? Y creo que hay una oportunidad de marcar una diferencia. Entonces, ¿qué significa esto de lo que se está hablando hoy de la inteligencia emocional, que está tan de boga en este momento? De hecho, ya se ha dicho que en un 85% los resultados de una persona profesionalmente obedecen a la inteligencia relacional, a la inteligencia social, a las habilidades blandas, y un 15% a las habilidades técnicas. Y eso tiene que ver justamente con todo este legado que nos está dejando la escritura. Entonces recordemos, como dice el texto, para dar sagacidad a los simples, que ya vimos que es sagacidad, y para dar ¿qué? Cordura e inteligencia. Entonces estamos en inteligencia a los jóvenes. ¿Para qué?
para que el joven y cualquiera pueda leer entre líneas, como tener conciencia, es un símil de conciencia. Ah, si me voy por ahí, me puede pasar esto. Ah, esto se puede resolver así. Tener ese juicio interno para tomar las buenas decisiones. Saber leer entre líneas. Recuerden, inteligere es poder leer el contenido del resultado de las cosas. Por eso, Santiago lo dice, que seamos ¿qué? Lentos. Eso significa ser inteligente. ¿Lento en qué? Lento para responder. Es decir, todo hombre sea rápido para escuchar y lento para qué? Para hablar, para responder. Y también debo ser lento en enojarme. Ahí está marcada demasiados principios. Ahí está inteligencia conversacional, ¿cómo les parece? Es la capacidad de gestionar el lenguaje. Porque casi siempre que no lo hacemos, pues ya ustedes conocen la consecuencia, que la lengua es el arma más rápida del oeste. Entonces, si aprendemos a ser inteligentes, es porque sabemos leer entre líneas para saber qué va a suceder. Entonces, una persona inteligente es una persona que se conoce, que sabe, que lee entre líneas y que entonces utiliza esa inteligencia emocional. ¿Para qué? No solamente para sacar 5 en matemáticas, ¿es cierto? Para resolver conflictos que hacen parte de la vida, para tomar decisiones. Hay personas que son ágiles en tomar esas decisiones, tienen esa capacidad de leer rápidamente cuál es la decisión y tomar decisiones, pero Salomón en este caso quiere que lo apliquemos para la vida. ¿Por qué? Porque él sabe que el ser humano tiene un gran desafío y es su propia humanidad, es su propia levedad, su propia emocionalidad, su propio ser es el gran desafío del ser humano. Entonces, ¿qué significa ser inteligente? Ya lo vimos, para entender, dice Pablo. Dice, ruego para que ustedes sean llenos de toda inteligencia espiritual, ¿verdad? Qué curioso este texto. ¿Para qué? Para que andéis, ¿sí ves? Para que andéis, para que actúen, para que lleven fruto, para que tengan resultados, para que sepamos conducirnos en la casa de Dios. Entonces, qué bueno que ahora que estamos en este proceso de aprendizaje, nosotros, cuando terminemos un ejercicio que estamos haciendo sobre la teoría, debemos irnos a la práctica, a la praxis, para que eso se convierta en una realidad. Entonces, qué bueno que cuando hablemos con los amigos con los que estamos conversando en el día a día, les podamos contar que estamos en un modelo de aprendizaje para la vida. ¿Cómo sé que para la vida? Sí, es el modelo de Dios. Es el manual de instrucciones que nos enseña a ser sabios, a ser inteligentes, a ser prudentes, a ser sabia. ¿Qué dice la escritura de la mujer sabia? A ver, ustedes lo saben, la mujer sabia edifica su casa. ¿Qué se le pide al hombre? Que sepa vivir inteligentemente también con su mujer, que la trate de manera más frágil, como a vaso frágil, que aprendamos a comunicarnos, que aprendamos a vivir, a entender sabiduría, dichos, ¿para qué? Para que podamos conducirlos. Entonces, mis queridos amigos y hermanos, ¿quién iba a pensar que a veces creemos que la Biblia, los que están un poquito lejos, creen que es un libro de religión? Pero qué tratado tan poderoso este para realmente conducir a una sociedad con palabras que no caben en el lenguaje tradicional, porque no se usan. Claro, ahí hay una brecha, porque como decía el padre de la medicina, una persona, si se quiere aliviar de una enfermedad, primero tiene que querer y hacer lo que se le alcance de él. Entonces, ¿por qué si queremos tener buenos resultados en la vida cotidiana, por qué no lo estamos teniendo? Pues porque no queremos renunciar a eso, al ego y a las cosas. Por eso en las organizaciones les dicen que hay que hablar de habilidades blandas, pero están hablando de cositas superficiales, que trabajo en equipo, que comunicación asertiva, que la empatía, resiliencia, pero Proverbio nos habla de cosas
del ADN, del tuétano, de lo que está impreso dentro de nosotros, y nos está hablando de lo que hace que en el exterior se vea reflejado eso o no, porque está hablando de sabiduría. Las personas prefieren usar la palabra estrategia, cuando la sabiduría es mucho mejor. Es una palabra que encierra, engloba con más precisión. Dirigir una casa, dice que con sabiduría se llenan las casas de bienes, de honra, porque en esa época pues las casas eran las empresas, ¿de acuerdo? Entonces, esas enseñanzas es de la palabra deberían llenarnos de orgullo y de contarle a las personas. Todos estamos en una escuela celestial. ¿Cómo sí que es celestial? Sí, porque es el modelo de Dios para aprender a vivir con sabiduría, con inteligencia. Qué bueno una persona prudente en una reunión, que estuvo en las decisiones, ¿verdad? Una persona con cordura es una persona que no se deja arrastrar por las emociones porque pesa con el corazón. O sea, no se deja tomar control de las emociones, ¿verdad? Y también consejo, juicio. Es decir, que somos personas que nos preparamos, que leemos para poder deliberar qué será mejor, entender todos estos procesos que estamos viendo en la escritura. Se dan ustedes cuenta que son realmente para la vida. Y estamos en esta fase, concluyendo que al final Salomón recomienda estos tres aspectos: la sagacidad, la cordura y la inteligencia como una estrategia para que nosotros aprendamos primero a entender, a leer, ¿verdad? Y después a actuar sabiamente. Pero también nos dice que hay que tener un poco de sagacidad, un poco de arrojo, de agallas, de valentía, de entender que nosotros, pero esto es una sagacidad, intrasagacidad, ¿cierto? Para dar sagacidad al simple, es decir, que es capaz de gobernarse y decir no a los apetitos de sí mismo, de la inclinación del mal y de las ofertas del entorno, que lo vamos a ver más adelante. Dice, bueno, y entonces dice, cuando te dijeren, qué maravilloso, vamos, tú no vayas, es decir, cuando te invitaren, cuando llegaren la propuesta, mira qué chica tan linda, ya eres casado, mira qué hombre que es mejor que el que tienes ahorita, mira este negocio, mira aquello, mira lo otro. Dice, cuando eso llegue, no vayáis, no vayáis, no os dejéis. O sea, ser inteligentes para leer, para leer y entender qué hay ahí. Por ahí, más adelante en Proverbios dice que no seamos como el ave incauta, que no se percata, que solo se da cuenta caminando lentamente hasta que la lesna le traspasa el corazón. Muy duro ese proverbio, pero lastimosamente así nos pasa cuando cometemos ese tipo de errores grasos que nos fuimos dejando llevar, y ya después de que sucedió, efectivamente ese dolor traspasa nuestro corazón. Así que ya concluimos entonces que necesitamos aplicar todos estos procesos, que esa sagacidad tiene que ver con aprender a decir, no, yo me gobierno, no porque este cuerpo es santo, ¿verdad? No porque, no, pero mire, muchos jóvenes caen en la vida, y esto debería ser una cátedra, porque lo que está diciendo es, cuando te inviten a las drogas, tienes que ser sagaz. Cuando te inviten al sexo temprano, tienes que ser sagaz. Cuando te inviten a la oferta, aquella que no agrada a Dios, tiene que ser sagaz. Es una intrasagacidad. Es decir, no seas simple. O sea, tienes que aprender a definirte, a decir no cuando es no. No te dejes arrastrar por el supergrupo, por la moda, porque a todos lo hacen, porque es normal, porque igual esta sociedad está así. Tiene que ver con un modelo exclusivo de vida. Bendiciones. Seguimos explorando y vamos a mirar desde dónde empieza el principio de la sabiduría y cómo la sabiduría clama. Más adelante vamos a ver cómo se personifica la sabiduría como si fuera una persona, y cómo pareciese que se burlase, como si Dios se burlase de la calamidad de la humanidad, pero no es eso. Es simplemente que todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará.
Bendiciones. Nos vemos en el siguiente episodio.